Proclamemos la grandeza del Señor y se alegra nuestro espíritu en Dios nuestro Salvador. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos una vez más a este vlog de su programa En qué creemos los católicos. Hoy vamos a hablar acerca de la influencia del enemigo en nuestras vidas. Audio Jungle. Audio Jungle. Recientemente, en mi fanpage que tengo en Facebook, Jimmy Carranza, me escribió una persona diciéndome que suponía que estaba poseída por el demonio. ¿Se puede usted imaginar? Sí, yo puse esa carita porque me sorprendí que ella me dijera estas palabras. Y yo le decía, hermana, ¿y por qué dice usted que está poseída por el demonio? Y ella me contestó, ay, hermano Jimmy, es que yo solo enojada paso. Bueno, yo no creo que pasar enojado es un tema de mal genio, no es que uno tenga el demonio metido. Según el padre José Antonio Fortea, uno de los más connotados exorcistas en la Iglesia Católica, al hablar de las posesiones demoníacas, dice este padre que es una de las cosas más horribles que le puede ocurrir a un ser humano. De hecho, dice que hay dos películas que reflejan con mucha proximidad lo que realmente le ocurre a una persona endemoniada o poseída. Estas son la película El Exorcista y la de El exorcismo de Emily Rose. Mire que esto lo dijo el padre para sorpresa mía, porque yo pensaba que eso eran solo fantasías hollywoodenses. Pero no, dice el padre que eso es lo que más se parece, hombre, y es escalofriante. Es más, leyendo un poco acerca de la vida de él y oyendo algunas prédicas del padre Fortea, hay una parte en la que él dice que si un guionista se basara en el encuentro que Jesús tuvo con los gadarenos, aquellos poseídos que luego fueron expulsados los demonios y metidos en una piara de puercos que luego se precipitaron en un barranco, dice el padre Fortea que esa sería una de las películas más escalofriantes. Lo que quiero decir es que no digamos simplemente estoy poseído por el diablo, porque peligroso verdaderamente le puede ocurrir, Sin embargo, el tema de hoy quiero tocarlo o quiero aprovecharlo para hablar de ciertas cosas que evidentemente nos muestran que padecemos algunas especies de influencias demoníacas. Sí, acuérdese que el enemigo no tiene cuartel para atacarnos, para zarandearnos. Como le dijo Jesús a Pedro, he pedido para que no seas zarandeado por Satanás. Evidentemente, a lo largo de nuestra vida descubrimos acciones que dejamos pasar en las que directamente el enemigo se manifiesta. Durante el desarrollo de mi vida cristiana, he descubierto y al mismo tiempo he leído y he aprendido de personas obviamente que están más adelantadas en la fe, ciertas cosas para identificar estas influencias. Quiero decirle que no soy un experto en demoniología, no, para nada, ni mucho menos en exorcismo. He leído un poco y sobre ese poco que he leído le quiero compartir. ¿Cómo podemos reconocer ciertas influencias? Primero, vamos a decir cómo actúa Satanás. Satanás no tiene ningún poder sobre usted ni sobre mí, a no ser que nosotros se lo permitamos. Si nosotros no se lo permitimos, posiblemente, difícilmente él podrá tener una acción directa. Por eso él es un experto en seducción. Sí, nos seduce. Y cuando hablo de seducción, no me refiero solamente al ámbito sexual, no. Él seduce para que tengamos placer o nos deleitemos en ciertas acciones negativas que realizamos o hacia las que tendemos. Por ejemplo, ¿cómo sé que el demonio puede estar influenciándome? Bueno, si conocemos el demonio, vamos a descubrir que, primero, él detesta
someterse humildemente a Dios. Segundo, una de las cosas que más aborrece es la alabanza que le damos a Dios, es decir, la actitud de gratitud hacia Él. Y tercero, pues definitivamente que Él aborrece, le tiene pavor a la Virgen María. Por eso de ahí podemos reconocer en nuestras vidas algunas cosas que a lo mejor Él utiliza para seducirnos y hacernos caer en su mundo de tinieblas. Bueno, dice la Biblia que cuando Job fue, digámoslo así, atacado, embestido por Satanás, primero él le fue a pedir permiso a Dios. Esto es una figura literaria. No crea que Satanás va donde Dios y le dice, Dios, ¿puedo tentar a Jimmy? ¿Puedo poseer a Jimmy? Y Dios le dice, sí, hazlo, pero no le mates, no le quites la vida. No, no es así. Esto es una figura literaria donde nos muestra que el demonio también está sujeto al poder de Dios. No puede hacer más allá de lo que Dios le permite, y por eso no puede actuar directamente en nuestra vida si nosotros no se lo permitimos. Entonces, lo primero que hace es decirle a Dios que si puede quitarle la salud, por ejemplo, a Job, y le dice, ya verás cómo te escupe a la cara, cómo te maldice. Así le dice el demonio a Dios. Entonces Dios le dice, hazlo, pero respeta su vida. Entonces viene Satanás y le pone una enfermedad a Job, la lepra. Bueno, no es que él ponga las enfermedades. Evidentemente las enfermedades son parte de la contingencia diaria de un mundo tan tóxico que hemos creado y por lo cual nos enfermamos. No es que el demonio venga y nos ponga las enfermedades a nosotros, pobrecitos, que no hacemos nada, que somos inocentes, ni siquiera aventamos una lata vacía al suelo. Somos correctos para cuidar la ecología. No, no le echemos esas culpas al enemigo. Nosotros somos los que hemos arruinado el mundo en el que vivimos. Entonces vienen las enfermedades. Le dice Satanás a Dios, verás cómo te maldice. Entonces Job, en medio de su enfermedad cruda como la lepra, pues en vez de maldecir a Dios, lo sigue bendiciendo. Dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios. Eso significa que aunque tenía un padecimiento grave, Job siempre estaba agradecido con Dios. Esto es el primer punto. Una de las primeras señales de que Satanás está influenciando nuestra vida es que perdemos la gratitud a Dios. A Dios siempre hay que agradecerle en todo. La acción de gracias es la muestra más grande y benevolente de aquel hombre que está sometido a la voluntad de Dios. Tenemos que agradecerle por las cosas buenas que nos ocurren y también por las cosas malas. Pero cuando en tu corazón empieza a cabildarse la idea, mira qué palabra la que quiero usar, empieza a arroparse, a aglutinarse la idea de que ¿para qué le voy a agradecer a Dios si solamente desgracias me pasan? Cuidado, ahí hay una influencia negativa del enemigo. Mucho cuidado. Por eso siempre debemos de manifestar palabras de bendición. Hay mucha gente que acostumbra a decir, pura babosada, qué carambada, o como dicen en inglés, God damn, es decir, maldiciendo por las cosas malas que le ocurren. Hermano, a todos nos ocurren cosas malas. De repente vas por el camino, se te poncha una llanta, vas al médico y te dice, señor, usted tiene tal enfermedad, y a lo mejor no tengas la culpa de padecer la enfermedad, sea solamente por herencia o por lo que sea. Hace unos días yo me estaba tomando la presión y estaba saliendo alta la presión. Y lo primero que el médico me preguntó es, ¿y usted tiene familia hipertensa? Sí, le dije, mi papá. Ah, pues mire, usted es candidato a ser hipertenso. Vaya, dije yo, ¿qué culpa tengo que mi papá haya sido hipertenso? Pero sin embargo, por herencia, yo no tengo la culpa, pero heredé esa condición de mi papá. Tengo que cuidarme, obviamente, para no desarrollar esa enfermedad
o caer en los padecimientos que esta enfermedad conlleva. Pero, a pesar de eso, también tengo que agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a cuidarme más, a poner más atención a la manera en que vivo, en que desarrollo mi vida. Sí, miren, aunque no lo parezca, ahorita vengo de correr un poco, de trotar, pues para mantenerme un poco. No es que yo sea un deportista nato o que sea sano totalmente, pero hay que procurarse. Entonces, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por todo, por la mañana, por el día, por cada cosa que ocurre. Lo peor que puedes hacer es protestar, renegar de Dios. Tienes que agradecerle todos los días. Segundo, alábale y muéstrate sumiso a Él. Una de las características más grandes que exalta a la Virgen María es eso. Por eso el demonio no la quiere. Porque cuando ella preguntó, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? El ángel le explicó que el poder del Altísimo le cubriría con su sombra. A lo que nuestra Madre Santísima dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Por eso yo amo mucho a la Virgen, por ese espíritu de humildad, porque me recuerda que yo debo de ser más humilde. Soy muy soberbio, sí, yo lo reconozco. Y la soberbia la utiliza el enemigo para seducirnos, para llevarnos a su reino. Cuando voy en la calle manejando y de repente viene alguien y se me atraviesa, me da enojo, digo, ¿y por qué me quita mi camino, mi derecho? O cuando peleo con mis hijos o con mi esposa, cuidado. El demonio puede llegar a meterse en nuestras vidas cuando nos permitimos esas actitudes que no reflejan humildad, ¿sí? Tenemos que aprender de la Virgen María para no permitir que esas actitudes invadan y contaminen nuestra existencia. Otra razón por la cual podemos verificar la acción negativa del enemigo es cuando somos demasiado permisivos, sí. Y no solo permisivos para las cosas malas como los vicios, el sexo, el alcohol o esas cosas, no. A veces somos demasiado permisivos en ciertas actitudes. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, cuando evidentemente tendemos a sentirnos mal por cualquier cosa. Porque te hicieron el feo en la escuela, porque te hicieron el feo en el trabajo, porque te hicieron el feo en la iglesia, porque el padre de la iglesia te salió enojado ese día y hasta te regañó en la confesión. Entonces vienes y te permites sentirte mal. Ay, nadie me quiere. Yo mejor me voy de la iglesia. Yo mejor ya no le hablo a la gente. Hombre, cuidado. Ahí el demonio está actuando en tu vida. Hermano, hay un refrán que se dice mucho en mi país: no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo. No, hermanos, a veces pues no caemos bien, simplemente por exceso o por defecto, porque somos demasiado metidos o porque no nos metemos en nada. La gente tiende a criticarnos siempre. Pues hombre, hay que untarse un poquito de mantequilla para que nos resbale un poco. No es que a las críticas verdaderas que nos hagan para corregirnos y para mejorar no las vamos a tomar en cuenta. Claro que sí, hay que hacerlo. Es bueno siempre oír los consejos, las sanas críticas para mejorar. Pero hay quienes nos critican o nos tratan mal porque a lo mejor ese día se levantaron con el pie izquierdo y se la desquitaron con nosotros. Hombre, tranquilo, no se preocupe usted por eso. No es que no lo quieran o lo odien, más bien. Es simplemente cosas que suelen pasar. Evidentemente, a lo mejor no seamos los más populares en ciertas cosas. Le cuento algo muy personal. Usted me ve predicando a través de este medio, a través de televisión, predicando en eventos grandísimos, y usted dirá, hombre, qué seguridad la que refleja el hermano Jimmy. No se la crea, ¿eh? Yo soy una persona sumamente inseguro. A mí me cuesta entablar una plática con alguien que no conozco. Ya me ha ocurrido que he estado con personas a solas en una habitación y de mí no sale una palabra. Y seguramente esa persona va a decir, qué creído el hermano Jimmy, ni siquiera saluda.
pues no es que yo sea creído, aunque usted no lo crea, soy tímido, soy penoso. A mí me costó mucho salir de ese cascarón. Cuando yo era un jovencito, recuerdo que había un tío político, el tío Pineda, lo saludo a mi tío que vive en Canadá, que me criticaba a mí o se burlaba de mí, de mi tío Carlos y de mi primo Gustavo. Ellos y yo éramos los más callados de la familia. Y él decía, si a Jimmy, a Carlos y a Gustavo los meten en un cuarto, seguro se pasan el día entero sin decirse una sola palabra. Es que es verdad, yo no hablaba mucho, tendía a mantenerme reservado y callado. Y usted me preguntará, ¿y cómo es que predicando habla? Bueno, eso es gracias al Espíritu Santo que me ayuda a salir un poco. Pero también he aprendido a no permitirme cosas. Por ejemplo, no me permito sentirme triste. Y mucho menos renegar de Dios. No me permito acomplejarme o guardar resentimientos. No me lo permito porque eso contamina mi alma y eso precisamente es lo que el demonio quiere. Así que mi hermano, en estos breves minutos le quiero invitar a que se agarre de Dios y le dé gracias por todo lo que le da. Alabe a Dios en cada momento, aún en los momentos difíciles, y no se permita sentimientos negativos. Son algunas ideas o consejos que le puedo dar para que el demonio no lo ataque. Le invito a que nos dé un like si le sirvió este programa, se una a nuestro grupo en Facebook, en que creemos los católicos, y también puede visitar nuestra fanpage en que creemos los católicos o la de su servidor. Quiero aclararle, hermanos, existe en Facebook 2 páginas con mi nombre, mi página personal y mi fanpage. Les pido disculpas a aquellos que me solicitan ser miembros de mi fanpage, de mi página personal, y no los acepto. Lo que sucede es que ahí somos muy limitados, los contactos solo me permiten 5,000 y ya se topó. Así que abrí una fanpage, hermano Jimmy Carranza, donde podrá contactarme, y si usted quiere comunicarse conmigo a través de mensajitos, puede seguir haciéndolo. Mil disculpas a los que solicitan y ya no he podido aceptarlos, pero podemos estar en contacto en mi fanpage, hermano Jimmy Carranza, o en mi fanpage en que creemos los católicos. Disculpe, la barba no me la he dejado, no, a mí hasta aquí me llega. Lo que pasa es que no he tenido ganas de afeitarme en estos días y me he dejado el look tizoc. Así que va a disculpar, pero en la próxima ya me la habré rasurado. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la iglesia católica.